Buenas tardes a todos, queridos amigos, les doy la bienvenida en nuestro nuevo video. Espero que te quedes muy satisfecho hoy día. Vamos a ver este tipo de tendencias para principiantes, cómo funciona en el mercado, cuáles son las principales herramientas de análisis y que para un principiante pueda dominar. Así que vamos a lo sencillo, vamos a empezar desde de lo más sencillo. Comencemos hoy día con nuestro negocio. En general, lo más básico es para un principiante es una importancia de entender los niveles. En general, en qué movimiento está en el gráfico. Es una dirección de tendencia saliente, alcista. Ahora voy a mostrarle algunos rangos donde podríamos tomar nuestros beneficios, abrir una operación y tomar nuestros beneficios. Así que una situación muy simple y muy clara que vi en este lugar. Aquí podemos observar un corredor comercial como este por acá. A continuación destacaremos los intervalos en los que se mueve el precio. Esto es lo que parece y ojo, que aquí es absolutamente sencillo. En general, cómo se conectan estas líneas, cómo se dibujan, podemos notar aquí si, digamos, el movimiento general de los precios que tenemos se está moviendo hacia abajo, y aquí podemos ver los puntos más altos donde tenemos el gráfico parado. Así que en este de aquí y este de por acá, también pueden añadir algunos más por aquí. Le falta un poco para llegar hacia arriba. Desde abajo todo es igual, todo es exactamente igual. Mira, te lo voy a mostrar. Seleccioné los puntos de contacto, es decir, estos puntos es la parte inferior, es decir, el punto más bajo se puede encontrar en un absoluto, pueden seleccionarlos. Es muy pronunciado por acá, no es difícil encontrarlos, pues al parecer, y sí, conocemos todos los puntos tangentes con las líneas, es decir, las líneas inferiores se llaman niveles de soporte, las líneas superiores se llaman nivel de resistencia. Entonces, inferior, resistencia, inferior de soporte y superior de resistencia. Entonces vamos allá, resulta que este es un nivel de soporte a partir de esta línea del precio que va a hacer retroceso, así que sí, acelerar un poco, alejarse un poco, así que resaltemos un punto, aquí resaltamos un punto y aquí. En cada una de estas tenemos un precio que empieza a realizar un retroceso y justo en esos retrocesos podríamos abrir una operación y tomar nuestro beneficio. A continuación podemos seguir analizando las historias y desglosar parte de la situación. Voy a acercarme un poco ahora. Aquí, por ejemplo, vemos el mismo rango en un lugar, solo que se está moviendo más alto. En general solo hay tres rangos de este tipo, es decir, tres tipos, así que es al alza, es a la baja, que acabamos de resolver el movimiento lateral del precio, también se denomina como movimiento plano, o sea, tipo flat. Así que en este lugar también podemos notar, aquí podemos visualmente, como les enseñé, aquí en este punto y acá. Desde arriba, lo último, tomamos puntos, tocamos unos cuantos puntos determinado y despliega el gráfico. Y ahora puedes ver que el contacto, estos puntos de acá, de esta manera, tenemos un nivel, incluso puedes ampliarlo aquí. Esto es lo que parece y a partir de estos niveles podríamos hacer nuestras operaciones. Es muy sencillo, la única cuestión es que esto tiene sus pequeñas trampas y esta es una de ellas exactamente, esta cuestión por acá. Aquí el precio alcanza y el precio ser un punto de inflexión, pero aquí tenemos un gran avance y el precio baja. En estos momentos aquí podemos abrir una operación, pero esta es una situación ligeramente diferente, en un poco más complicado. Con eso
Así que vamos a ir a terminar e ir a una ruptura hacia uno o a otro. Podría ir a un punto de acceso, pero cuesta un poco hacia abajo. Como nos habremos dado cuenta, ya ha ido cuesta abajo. También abriremos una operación a la baja y recordaremos nuestros beneficios, pero sobre todo utilizaremos nuestros corredores de negociación para abrir operaciones y tomar beneficios. Así es como se ve todo el gráfico por acá. Esta es la forma más básica de analizar un gráfico mediante el análisis técnico. Hay algunas otras situaciones en las cuales también podemos utilizar en diferentes niveles de soportes y niveles de resistencia. Así llamados, déjenme mostrarles esto. Ya he encontrado una situación más clara por acá. Y pues sí, como viste, la primera es muy difícil y los principiantes creo que no podemos repensarlo de un detalle. Aquí tiene nuestro que considerar, observe el límite superior, pero grandes rangos y podemos ver, ahora voy a alejar un poco el zoom para tener una mejor vista. Aquí podemos distinguir sobre el nivel superior y el nivel inferior a partir de estos límites también, y se puede hacer negocios, tomar ganancias. Aquí, como podemos ver, no tenemos un nivel de soporte específico, es decir, no podemos marcar el límite inferior aquí porque el precio no está claro del todo y por lo tanto no está muy claro si el precio ha roto el límite inferior por aquí. Por lo tanto, podemos marcar tales niveles, especialmente si vemos que el movimiento general del precio se está moviendo hacia arriba, hacia abajo, disculpen, y marcamos el límite superior. Entonces, de lo más probable es que este lugar el precio se aleje del límite, es decir, el nivel de resistencia, y vaya en la dirección opuesta, es decir, hacia abajo. Pero realmente no es eso lo que les quería mostrar. Aquí podemos ver una situación ligeramente diferente. Aquí, como podemos ver, hemos conectado los puntos de contacto de este rango, y a partir de este punto de toque también podemos dibujar un nuevo nivel que también se llama nivel de resistencia, pero se ve un poco diferente. Ahora podemos observar una de las figuras de análisis técnicas llamada cuña descendiente. Como ya dije, cuña descendente. Esto es lo que aparece. Esta estrategia también se denomina estrategia de nivel de resistencia, es decir, cuando nosotros aquí estamos, podemos ver una tendencia a la baja. En este momento, aquí en el rango de este precio tan pequeño, el movimiento más bajo está rompiendo el límite inferior aquí, como he conseguido anteriormente, resaltando. Aquí es donde rompe el fondo del nivel del límite y resulta que vuelve al límite y retrocede desde él. Pues sí, así son los niveles de resistencia y soporte. Ahora podemos desglosar algunos indicadores que también nos ayudan a entender y encontrar las situaciones adecuadas para entrar en operaciones. Los más básicos de los populares y fáciles de usar lo he destacado aquí. Como pueden ver, aquí hay dos indicadores, se dibujan de la derecha en el gráfico. Aquí podemos notar, pueden verlos por aquí. Prestemos atención a las ondas. En este indicador muestra el movimiento general del precio. Gracias a él podemos determinar muy fácilmente en qué dirección se mueve ahora el precio. Aquí podemos ver que se está moviendo lateralmente. Por acá. Además, este corredor de negociación muestra en general los límites superiores también y los límites inferiores de este rango de negociación. Como podemos ver, aquí el precio alcanzó el límite inferior de este indicador, fue la dirección opuesta a grandes rasgos determinados automáticamente a esta misma línea, niveles de soporte,
y resistencia. El segundo gráfico que tenemos muestra retrocesos de una dirección u otra. Por ejemplo, podemos notar aquí que se formó una flecha y después de que se formó, el precio fue en una dirección opuesta. Gracias a este indicador también podemos abrir fácilmente operaciones y obtener nuestros esperados beneficios. En este lugar podemos ver que se formó una flecha y el precio se fue inmediatamente en la dirección opuesta, es decir, para un ascenso. También podríamos abrir una operación aquí y obtener nuestros esperados beneficios. Aquí también vemos dos flechas verdes y a partir de los cuales precios también empiezan a desplazar y en dirección contraria. Lo único que me gustaría señalar por acá, en estos casos de indicadores, deben utilizarse en combinación con el análisis técnico, por ejemplo, o con algún indicador, porque hay momentos que voy a mostrar, digamos, por acá. El momento no es claro, es incorrecto. Para las flechas todavía se dibujan hacia afuera, pero si, digamos, lo utilizamos aquí, por ejemplo, en esta situación de rango de negociación, aquí también podemos identificar los niveles de soporte y resistencia. Aquí es como se ve, aquí vemos los puntos tangente superior e inferior. Y gracias a estas flechas podemos estar seguros de que el precio se invertirá. Se trata de un indicador de negocios muy útil que puede utilizar en sus operaciones usted mismo. Veamos más, hay un indicador llamado Vortex, ahora lo tenemos. A primera vista no hay nada claro, pero si miramos más de cerca podemos notar que hay una caída muy brusca del precio en el gráfico y en el indicador podemos notar un cruce bastante brusco. Aquí también tenemos bruscamente la línea de la baja de la luz, la línea azul y la línea roja que sube. Así que cuando el precio baja, las líneas se cruzan. Debido a esto, podríamos abrir una operación aquí y tomar nuestros beneficios. Aquí la situación es similar, las líneas se cruzaron, el precio bajó. Del mismo modo, podemos abrir operaciones en el momento de que las líneas estén en la misma dirección entre sí. Las líneas que tenemos en este lugar están lo más separadas posible. Aquí también nos dice que aquí tenemos el precio invirtiéndose y yendo a la dirección opuesta. Aquí, por ejemplo, también es claramente visible, las líneas están lo más separadas posibles y discurren en sentido contrario. Pues bien, veamos otro indicador, el llamado RSI. Un indicador bastante simple que utilizamos a menudo, como ya podrán darse cuenta. También está disponible en Quotex. Echa un vistazo por acá. Observe aquí, incluso en este punto, observe por acá cómo se mueve el precio. Aquí podemos ver y notar que de acuerdo con el indicador RSI, la línea ya ha alcanzado el nivel inferior. Ya en este lugar comienza a realizarse su inversión y podremos seguir hacia arriba. Esto nos indica que aquí también se producirá una inversión en el gráfico y el precio subirá. Aquí también nos podemos observar las siguientes imágenes. Ya están, nuestro indicador sí ya está alcanzando el límite superior, así que podríamos haber obtenido beneficios aquí si hubiéramos abierto la operación. De la misma manera y en otra situación similar, aquí también podemos observar el precio ha alcanzado el límite inferior. Esto siempre es con mayor un alejamiento y la frontera de la dirección contraria. Es decir, el RSI siempre muestra límites superiores e inferiores a partir de los cuales podríamos utilizar nuestras operaciones. Quiero decir que hay momentos como este de aquí, pero no va a haber ninguna más allá de oportunidades de estar tomando nuestros beneficios.
Creo que podemos parar hoy día por aquí. Hoy hemos visto cómo realizar análisis técnicos en negocios y cómo puedes ver, los principiantes también son herramientas para ellos, así que te aconsejo que los tengas en cuenta. Y hoy, que serán necesarios en cualquier análisis técnico para el mercado. También me gustaría señalar que te recuerdo, como siempre, que tenemos nuestro canal de Telegram donde te podrás encontrar estrategias similares. Te espero en el siguiente video. Adiós.